¿Qué pasa cuando la intuición te grita que algo anda mal, pero tu mente te suplica que ignores la verdad? ¿Cuántas veces has preferido vivir en una mentira cómoda antes que enfrentar una realidad que podría destruirlo todo? Mi esposa infiel me engañaba con el novio de su amiga. Ella le pegó una paliza y mató al amante. Parece el guión de una película de suspenso, pero la vida real no necesita efectos especiales para volverse insoportable. Solo necesita silencio, mentiras repetidas y la decisión consciente de cruzar un límite que nunca debió moverse. Hoy no vengo a contarte solo un caso de infidelidad. Vengo a mostrarte, paso a paso, cómo una sola traición puede desencadenar una reacción en cadena que termina consumiendo matrimonios, amistades, carreras y hasta la libertad de personas que ni siquiera imaginaron estar en medio del fuego cruzado. Pero sobre todo, vengo a enseñarte, desde la psicología del desarrollo personal, cómo proteger tu energía, cómo honrar tu intuición, cómo establecer límites inquebrantables, lo más importante, cómo salir de la toxicidad sin convertirte en el reflejo de lo que te hirió. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición. Es un manual silencioso sobre dignidad, sobre cuándo soltar, sobre cómo dejar que las consecuencias hagan su trabajo, y sobre cómo reconstruirte cuando el suelo se te cae debajo de los pies. Todo comenzó con un mensaje. Nada dramático, nada cinematográfico. Solo un texto que apareció en la pantalla de un celular. Oye, ¿estás despierta? Eran la 1 de la madrugada. Y sí, tal vez suene inocente. Tal vez tú mismo pensarías que es una simple pregunta. Pero cuando llevas años aprendiendo a leer la energía de las personas, cuando llevas meses prestando atención a los microgestos, a los silencios incómodos, a las miradas que se desvían demasiado rápido, un mensaje a esa hora deja de ser una pregunta y se convierte en una señal. Mi esposa lo deslizó. No lo abrió. No lo leyó en voz alta. Lo deslizó. Como si borrar un gesto de la pantalla pudiera borrar la realidad. Y ahí está la primera lección de desarrollo personal que debes grabar a fuego. La intuición no es paranoia. La intuición es tu cerebro subconsciente procesando miles de microseñales que tu mente consciente todavía no ha nombrado. Cuando algo no cuadra, no es porque estés loco. Es porque ya sabes la verdad, pero aún no te atreves a decirla. Llevaba casado con ella menos de 2 años. 2 años. Un suspiro en la línea del tiempo, pero suficiente para construir rutinas, para compartir espacios, para creer que había elegido a alguien con quien crecer. Y sin embargo, ya estaba cuestionando cada recuerdo. ¿Había sido real todo? ¿O solo había estado actuando? Esa duda es veneno. No porque la traición sea más fuerte que el amor, sino porque la incertidumbre corroe desde adentro. Y aquí es donde la mayoría falla, intentan convencerse de que están equivocados. Se repiten que son inseguros, que proyectan, que exageran. Pero el desarrollo personal no se trata de engañarte a ti mismo para mantener la paz falsa. Se trata de tener el coraje de verificar la verdad, aunque duela. Porque la paz que se construye sobre mentiras nunca es paz. Es solo un acuerdo de rendición silencioso, así que decidí hacer lo que pocos se atreven a hacer en ese punto: esperar. No para espiar. No para controlarla. Esperar para confirmar. Porque confrontar sin evidencia es solo ruido. Y el ruido no cierra heridas, solo las abre más. La oportunidad llegó en una pequeña reunión con amigos. Estaba junto a la parrilla, hablando de cualquier cosa, observando. Y la vi entrar a la casa. 1 minuto después, él entró también. El novio de su mejor amiga. Un tipo agradable, siempre lo había pensado. Sonrisa fácil, conversación ligera, respeto aparente. Pero la cercanía física en un espacio privado, sumada al mensaje de la 1 de la madrugada, ya no era coincidencia. Era patrón. Y los patrones, en psicología conductual, son la verdad disfrazada de rutina. Entré. Llamé a la puerta del baño. Él respondió. Me retiré. Revisé el patio, la sala, la cocina. Cuando regresé, el baño estaba vacío. Y ella ya estaba afuera, como si nada. Fui a bajar unas bebidas del carro, dijo. La excusa perfecta para quien no quiere cuestionar. Pero yo ya no estaba ahí para aceptar migajas de verdad. Estaba ahí para construir mi propia salida. Y aquí viene la segunda lección: el autocontrol es tu mayor arma en medio del caos emocional. Quise gritar. Quise demandar respuestas. Quise arrancar la mentira de raíz en ese mismo instante. Pero el desarrollo personal te enseña algo que la cultura del drama olvida: la reacción es el enemigo de la estrategia. Cuando actúas desde el dolor, te conviertes en un rehén de tus propias emociones. Cuando actúas desde la claridad, te conviertes en el arquitecto de tu siguiente capítulo.
Así que guardé silencio. No por cobardía. Por disciplina. Porque sabía que una confrontación prematura solo le daría tiempo para limpiar rastros, para manipular la narrativa, para volver a tejer la red. Y yo no quería tejer con ella. Quería cortar el hilo. Al día siguiente, cuando se durmió, tomé su celular. No fue un acto de venganza. Fue un acto de soberanía personal. Necesitaba saber con qué estaba negociando mi futuro. Y lo que encontré no fue solo infidelidad. Fue un sistema paralelo de lealtades, de promesas susurradas, de apodos cariñosos, de planes compartidos, de una intimidad emocional y física que se había construido a mis espaldas. El 40% era conversación normal. El 60% era evidencia de una relación oculta. Y lo más duro no fue leerlo. Fue darme cuenta de que había estado ocurriendo antes de la boda. Que el sí, acepto, había sonado en un altar mientras su mente ya estaba en otro lugar. Ese momento te rompe. No porque pierdas a una persona, sino porque pierdes la versión de ti mismo que creía en la palabra dada. Y ahí es donde el desarrollo personal deja de ser teoría y se vuelve supervivencia emocional. Documenté. Capturas de pantalla. Fechas. Horas. Contexto. No por venganza, por protección. Porque en el mundo real, la verdad sin respaldo se convierte en opinión. Y la opinión no te protege en un proceso legal, ni te da paz, ni cierra ciclos. Te da ruido. Así que armé mi evidencia. Y luego, hice lo más importante, consulté a un profesional. Un abogado. No para declarar guerra, para construir puentes de salida seguros. Porque el divorcio no es un castigo. Es un mecanismo de liberación estructurado. Y si lo haces desde la emoción, terminas perdiendo más de lo que ganas. Si lo haces desde la estrategia, recuperas tu tiempo, tu energía y tu futuro. Él me dio 3 reglas: no confrontes sin testigos, no abandones tus finanzas sin respaldo, y nunca dejes que la culpa te dictee el ritmo. Las seguí al pie de la letra. Porque el desarrollo personal no es solo meditar y afirmar. Es tomar decisiones frías en medio del fuego emocional. La confrontación la hice en un restaurante al aire libre. Nunca habíamos ido ahí. La elegí a propósito. Espacio público, ruido de fondo, gente alrededor. ¿Por qué? Porque la toxicidad florece en la intimidad del encierro. Y yo no quería un drama privado. Quería claridad. Me senté. Terminé de comer. La miré a los ojos. Y le dije: ¿qué tienes que decirme sobre tu relación con el novio de tu amiga? Se atragantó. No con la comida. Con la verdad. Intentó negar. Intentó minimizar. Intentó pintarme como un paranoico que malinterpreta la cercanía. Pero yo ya no estaba ahí para debatir su versión. Estaba ahí para entregarle la mía. Le mencioné el mensaje de la 1. Le mencioné el baño. Le pregunté si me dejaba ver su celular. Dijo que era invadir la privacidad de él. Y ahí supe que todo había terminado. Porque cuando prefieres proteger la intimidad de tu amante antes que la transparencia con tu esposo, ya no estás en una relación. Estás en un refugio de lealtades divididas. Le dije que ya había leído los mensajes. Usé uno de los apodos. Su rostro palideció. Tembló. Y yo, por primera vez en meses, respiré. No por victoria. Por alivio. Porque la confirmación, aunque duela, es la llave que abre la celda de la duda. Le entregué los papeles del divorcio en ese mismo lugar. Un notificador llegó en el momento exacto. Ella me miró como si le hubiera robado el aire. No me diste chance de explicarme, dijo. Y le respondí lo que todo hombre que ha aprendido a valorar su dignidad debe decir en ese instante: la explicación no es necesaria cuando la evidencia habla. Y la explicación nunca devuelve lo que la traición se lleva. Me levanté. Le dejé la cuenta. Le di una semana para sacar sus cosas. Y me fui. No por crueldad. Por límites. Porque el desarrollo personal te enseña que no puedes sanar en el mismo entorno donde te enfermaron. Y a veces, sanar significa crear distancia física antes de poder crear distancia emocional. Ella volvió al departamento esa noche. Lloró. Suplicó. Dijo que había sido un error. Que no significaba nada. Que todavía me amaba. Pero el amor no se mide por las palabras que salen en el momento del pánico. El amor se mide por las decisiones que se toman cuando nadie mira. Y ella había elegido, día tras día, mensaje tras mensaje, encuentro tras encuentro, priorizar una conexión oculta sobre la promesa pública. Así que le repetí: empaca. Busca ayuda. O hazlo sola. Pero no en mi espacio. Salió antes de la medianoche. No volvió.
Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin escuchar el silencio sospechoso. Dormí escuchando mi propio nombre. Mi propia vida. Mi propio regreso, pero la historia no terminó ahí. Porque la traición nunca es un acto aislado. Es un sistema. Y los sistemas, cuando se rompen, arrastran a todo lo que los sostiene. Sabía que las amigas de ella sabían, o al menos sospechaban. Había escuchado sus quejas veladas, sus indirectas, sus risas nerviosas cuando él aparecía. Así que decidí que la verdad no se quedaría en mi cuarto. La verdad merece audiencia. Creé un grupo. Agregué a las 4 amigas. Compartí capturas. Compartí mensajes. Compartí también las cosas que ella me había dicho en privado, esas frases venenosas que descalificaban a las mismas personas que juraba amar. No por venganza. Por transparencia. Porque el encubrimiento es el combustible de la toxicidad. Y yo ya no quería ser cómplice del silencio. Les dije dónde estaría ella. Les dije que podrían confrontarla. Les dije que la verdad no necesita filtro. Llegué al estacionamiento del supermercado. Ella apareció. Pensó que íbamos a reconciliarnos. Sonrió. Una sonrisa cansada, de quien cree que el tiempo cura lo que la actitud destruyó. Pero el tiempo no cura. La accountability sí. Y cuando la primera amiga gritó su nombre desde el fondo del lote, supo que el piso se había movido. Puedo explicarlo, fue lo primero que dijo. Pero ya no había audiencia para explicaciones. Había audiencia para consecuencias. La novia traicionada no lo pensó 2 veces. Un puñetazo. Otro. La caída contra el asfalto. El forcejeo. Los tirones. La defensa tardía. La gente se acercó. Alguien grabó. Alguien llamó a la policía. Yo me alejé. No por cobardía. Por respeto al proceso. Porque cuando enciendes la mecha, no tienes derecho a controlar la explosión. Las consecuencias ya no te pertenecen. Pertenecen a la gravedad moral de los actos. El vídeo circuló. La humillación pública llegó. 2 amigas enfrentaron cargos por agresión. Ella intentó llamarme. La bloqueé. No por odio. Por cierre. Porque el desarrollo personal no se trata de mantener puertas abiertas para quien ya demostró que no sabe cruzarlas con respeto. Y aquí está la tercera lección, y quizás la más difícil: no puedes exigir lealtad de quien nunca aprendió a honrar la suya. No puedes esperar reciprocidad de quien solo entiende el lenguaje del beneficio propio. Y no puedes salvar a alguien que ha elegido repetidamente ahogarse en sus propias decisiones. Pensé que ahí terminaba el ciclo. Que el divorcio, la confrontación, la exposición pública y los cargos legales cerrarían el capítulo. Pero la vida tiene una manera implacable de recordarnos que las acciones tienen peso, y que el peso, cuando se acumula sin conciencia, termina rompiendo el suelo. Días después, me enteré de lo que ningún guionista habría escrito con tanta crudeza: el amante estaba muerto. Y la novia traicionada, tras ser liberada bajo fianza, había vuelto a casa. La confrontación fue brutal. Él intentó minimizar. Intentó culparla. Intentó darse la vuelta, como si la traición fuera un tema que se puede archivar con una maleta. Pero la traición no se archiva. Se instala. Se reproduce. Y cuando la furia, el dolor y la humillación se mezclan sin contención psicológica, el límite entre el dolor y la violencia se desvanece. Un cuchillo. Varias puñaladas. Sangre. Silencio. Luego, la llamada a la policía. La confesión. La celda. Y una condena que ya no admite fianza. Leí los reportes. Vi los comentarios. Escuché el eco de una cadena que se había roto en el eslabón más débil, la honestidad. Él creyó que podía vivir en 2 mundos. Ella creyó que el amor era negociable. La novia creyó que la justicia era un acto físico. Y yo, por un momento, creí que el control era posible. Pero el desarrollo personal maduro te enseña algo que duele aceptar: no controlas las consecuencias de los actos ajenos. Solo controlas tu respuesta ante ellas. Y mi respuesta fue soltar. No por indiferencia. Por claridad. Porque la justicia humana es imperfecta, pero la justicia emocional es absoluta. Y la emocional ya había dictado su veredicto: esa etapa de mi vida estaba cerrada, pero el destino, o quizás la física implacable de las acciones acumuladas, aún tenía un giro más. Días después de la pelea en el estacionamiento, la salud de mi ex esposa colapsó. Lo que parecían moretones y cortes resultó ser un trauma craneoencefálico severo. Un derrame. Los médicos intentaron todo. Pero el cuerpo no perdona lo que la mente ignora. Falleció. Y en ese instante, la situación legal mutó.
Los cargos por agresión se elevaron a homicidio. Las amigas, al ver el abismo, vaciaron cuentas, empacaron lo esencial y huyeron. Hoy, una orden de búsqueda internacional las persigue. Nadie sabe dónde están. Y yo, cuando los investigadores me preguntaron si sabía algo, respondí con lo mínimo necesario. No por encubrimiento. Por desapego consciente. Porque no justifico la violencia. Pero tampoco justifico la traición sistemática. Porque no defiendo el caos. Pero tampoco defiendo la impunidad emocional. Y porque, después de todo lo vivido, entendí que a veces la vida no necesita un juez para dictar sentencia. A veces solo necesita tiempo, gravedad y la ausencia de contención artificial. Hoy estoy solo en mi departamento. No es soledad. Es espacio. Espacio para respirar sin filtrar. Para pensar sin justificar. Para vivir sin negociar mi dignidad. Y aquí viene la síntesis que quiero que te lleves, no como espectador, sino como protagonista de tu propia vida. La infidelidad no es solo un acto sexual. Es un acto de deslealtad estructural. Es la decisión consciente de construir un paralelo mientras se mantiene la fachada del original. Y cuando eliges vivir así, no solo traicionas a otro. Te traicionas a ti mismo. Porque pierdes la coherencia. Pierdes la paz. Pierdes la capacidad de mirarte al espejo sin filtrar la imagen. ¿Qué haces cuando descubres que te han traicionado? La cultura te dice, grita, exige, castiga, humilla. El desarrollo personal te dice, verifica, documenta, protege, establece límites, suelta. No porque sea más fácil. Porque es lo único que te devuelve el control de tu narrativa. Porque no puedes sanar si sigues regando el terreno con tu energía. No puedes crecer si sigues midiendo tu valor por la lealtad de quien ya demostró que no la entiende. No puedes avanzar si sigues esperando que el otro cambie lo que tú ya sabes que es inmutable. La lección más dura, y la más liberadora, es esta: no eres responsable de las consecuencias de los actos ajenos. Eres responsable de cómo respondes a ellas. Y responder desde la claridad, no desde el dolor, es el acto más revolucionario de amor propio que puedes cometer. Cuando cerré esa puerta, no cerré un capítulo de odio. Cerré un capítulo de confusión. Y al cerrarlo, abrí el espacio para la reconstrucción. Porque el desarrollo personal no termina cuando te alejas de lo tóxico. Comienza cuando decides que vas a construir en el vacío que dejas. Hoy miro hacia atrás y no veo una víctima. Veo a un hombre que aprendió a confiar en su intuición antes que en las palabras vacías. Que aprendió a documentar antes que a acusar. Que aprendió a confrontar con evidencia, no con emoción. Que aprendió a soltar sin culpa, a establecer límites sin disculpas, y a dejar que la gravedad moral haga su trabajo sin interferir. Y eso no es cinismo. Es madurez emocional. Es lo que separa a quien sobrevive el trauma de quien lo transforma en sabiduría. Si estás pasando por algo similar, escucha esto con atención. No necesitas pruebas para dudar de lo que tu cuerpo ya sabe. Pero sí necesitas disciplina para no actuar antes de tener claridad. No necesitas vengarte para recuperar tu dignidad. Solo necesitas alejarte lo suficiente como para que tu mente deje de defender al que te hirió. No necesitas que el otro se arrepienta para cerrar el ciclo. Solo necesitas que tú dejes de alimentar la esperanza en alguien que ya demostró no valorar tu presencia. Y sobre todo, no necesitas entender por qué te eligieron para la traición. Solo necesitas entenderte a ti mismo para elegir, de ahora en adelante, la lealtad hacia tu propia paz. La vida no te pide que perdones lo imperdonable. Te pide que no dejes que lo imperdonable te defina. Te pide que no conviertas la traición ajena en tu identidad. Te pide que, después del dolor, elijas la reconstrucción. Porque el desarrollo personal no es un destino. Es una práctica diaria. Es elegir, cada mañana, no volver a negociar tu valor. Es decir, no cuando tu intuición grita que sí es una trampa. Es caminar a güey aunque te duela, porque sabes que el dolor de soltar es temporal, pero el dolor de quedarte es crónico. Esta historia terminó con muertes, con fugas, con cargos, con silencios y con un hombre que por fin respira. Pero tú no necesitas que tu historia termine en tragedia para aprender. Solo necesitas que tu historia termine en conciencia. Y la conciencia llega cuando dejas de preguntar, ¿por qué me hizo esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué voy a hacer yo con esto? Porque el poder no está en lo que te hicieron. Está en lo que decides hacer después. Si esta narrativa resonó en ti, no la guardes. Comparte la lección. Comenta tu reflexión. Debate la línea entre justicia y consecuencia. Porque el desarrollo personal no se construye en aislamiento. Se construye en comunidad, en honestidad brutal, en la decisión colectiva de dejar de normalizar la traición y empezar a celebrar la coherencia.
Suscríbete si crees que la verdad, aunque duela, siempre es el camino más corto hacia la libertad. Y recuerda, no eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges ser después. Y esa elección, esa sola elección, es donde empieza tu verdadera historia.